Tlaltecutli, diosa de la tierra. En la mitología mexica, Tlaltecutli es conocida como la Señora de la Tierra, una deidad primordial cuyo papel es crucial en los mitos de creación y destrucción del universo. Aunque su representación puede variar de género, suele identificarse con rasgos femeninos y es vista como una fuerza tanto creativa como destructiva. Cuenta la leyenda de los 5 soles que en el inicio de los tiempos, Tlaltecutli cubría toda la tierra con su presencia aterradora. Con una figura monstruosa, poseía colmillos afilados y múltiples bocas llenas de dientes, simbolizando su insaciable hambre. Esta situación no complacía a los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, quienes deseaban un mundo habitable para los seres vivos. Para dar forma a este nuevo mundo, los dos dioses se vieron en la necesidad de enfrentarse a Tlaltecutli. En una batalla épica, lograron partir a la deidad en dos. La parte superior de su cuerpo se transformó en el vasto cielo que cubría la nueva creación, mientras que la parte inferior se convirtió en la tierra fértil, el hogar de toda la vida. Su sacrificio, aunque violento, era esencial para la fertilidad y el florecimiento de la humanidad. La iconografía mexica representa a Tlaltecutli con una pose agachada, siempre lista para devorar ofrendas. Manos y pies con garras denotan su naturaleza salvaje y su dominio sobre la tierra. Decorada con flores, serpientes y caracoles, encarna la fertilidad y la creación continua. Su relación con los sacrificios humanos subraya la importancia de estas prácticas en la religión mexica, ya que se creía que mediante el ofrecimiento de sangre y corazones, Tlaltecutli mantenía el ciclo de vida. Esta dualidad entre vida y muerte, creación y destrucción, refleja una concepción del mundo donde estos procesos son necesarios para el equilibrio y la renovación constantes. Gracias por ver estos videos, te invito a que veas con más detalle los videos de cada uno de los dioses mexicas, a que des me gusta y te suscribas.